Esto que veis es un mini ordenador chino con un precio bastante comedido. Concretamente en Amazon España se puede conseguir por menos de 250 euros con 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512. Lo bueno de él es que tiene un procesador Intel i5 de la generación 10 y es muy compacto. Sin embargo, si lo abrimos observamos que la placa base no tiene espacio para una tarjeta gráfica dedicada de escritorio, por lo que en él se utilizan gráficos integrados del procesador, que en pleno 2023 son muy limitados para tareas que requieran de potencia gráfica. Así que lo que os voy a mostrar hoy es qué ocurre si conectamos una tarjeta gráfica normal como la que tenemos en una torre en un PC como este, que en principio mucha gente simplemente lo utilizaría para reproducción de contenido multimedia, tareas de ofimática o montar un pequeño servidor en casa. Y precisamente hablando de servidores, os tengo que mencionar durante unos segundos al patrocinador de este vídeo, Ionos, un servicio online que nos permite crear páginas web de una forma sencilla siguiendo un breve asistente. Podemos montar una página sobre nuestro negocio o incluso un blog para hablar de nuestro hobby favorito día a día. Pero no solo eso, tienen servicios mucho más avanzados donde podemos utilizar servidores muy potentes para llevar a cabo proyectos más complejos de mayor envergadura. También cuentan con soluciones para crearnos correos electrónicos personalizados y un largo etcétera. Todo ello con soporte técnico continuo todos los días del año y durante las 24 horas del día. Así que si te interesan esta clase de servicios, en la descripción te dejo un enlace directo con más información y detalles para que lo eches un ojo. Seguimos con el vídeo. El ordenador chino barato, cuando lo conectamos a un monitor por primera vez, nos arranca una versión de Windows 11 Pro que aparentemente funciona de forma decente para tareas básicas. Fijaos como el SSD de 512 tiene velocidades razonables para el precio. También el dispositivo en su conjunto es capaz de reproducir contenido en streaming en resoluciones 4K a 60 FPS e incluso en el contexto de su precio tiene resultados aceptables para el famoso test sintético Cinebench R23. 3.400 puntos en modo multinúcleo y unos 1.000 puntos en modo mononúcleo. Lógicamente está muy lejos de los resultados de los procesadores más punteros del mercado, pero ese no es su mayor inconveniente. Su problema más relevante está en los gráficos internos del procesador. No son potentes y fijaos qué es lo que pasa en cuanto ejecutamos un videojuego 3D exigente, incluso en resolución 720 con la calidad en bajo. No llegamos ni tan siquiera a los 15 fotogramas por segundo de media. Afortunadamente para esto hay una solución no muy conocida. Esta consiste, como os he dicho al inicio del vídeo, en conectar una tarjeta gráfica como la que usamos en un ordenador convencional de sobremesa. ¿Cómo se consigue esto? Pues gracias a este adaptador que veis en pantalla y que compré hace un tiempo por AliExpress. Lo que hace es conectarse a través de un puerto M2 NVMe, es decir, un puerto que se suele usar para SSD rápidos que funcionan por PCI Express. Lógicamente, para conectarlo tenemos que tener uno libre y no siempre ocurre en todos los mini PCs que pruebo, aunque sean caros. En este caso, sorprendentemente, tenemos dos puertos de este tipo, uno de ellos ocupado por el SSD de serie y otro libre para ampliaciones, así que este último es el que vamos a utilizar. La instalación es muy sencilla, simplemente tenemos que poner el conector del adaptador en el puerto. Eso sí, para que el cable salga de la carcasa del ordenador, la tapa inferior tiene que estar quitada, no podemos cerrarlo cuando está conectado. Luego en el adaptador tenemos una salida de energía para alimentar la gráfica. Y por supuesto, dicho adaptador necesita de energía para funcionar. Esta se puede conseguir de dos formas, con una fuente de alimentación convencional de ordenador y con este cargador Dell que es compatible con ella. Yo compré hace un tiempo el cargador por unos 20 euros, porque es menos engorroso que una fuente de alimentación, aunque tiene un límite de potencia de unos 220 vatios. Así que con todas las conexiones claras nos quedaría conectar la tarjeta gráfica que elijamos. En este caso he empezado por algo pequeñito, entre comillas, una AMD 6600 que se supone que es un dispositivo suficiente para mover juegos en resolución 1080 con solvencia. El aspecto final que queda con todo puesto y funcionando es el que veis en pantalla, algo aparatoso para tener un setup así permanente. Habría que intentar hacer algún tipo de carcasa con impresora 3D para tenerlo todo más ordenado y compactado, pero para experimentar, tal y como está, sirve más que de sobra. Cuando arrancamos el ordenador, el sistema reconoce la tarjeta gráfica y automáticamente Windows instala drivers, pero lo recomendable es que vayamos a la web oficial del fabricante del chip gráfico y descarguemos e instalemos los drivers más actuales. Con todo listo para meterle caña al dispositivo, lo primero que he hecho es lanzar el juego que inicialmente iba mal, muy mal en resolución 720. Ahora lo he puesto en resolución 1080 y además en calidad visual alta.
y os tengo que decir que es totalmente jugable, puesto que estamos de media en casi los 50 fotogramas por segundo. No son unos números de locos, pero recordad que estamos ante un mini ordenador de poco más de 200 euros y la tarjeta gráfica se puede conseguir por en torno a los 200 también. Eso sí, hay que tener cosas en cuenta importantes. Fijaos qué es lo que ocurre cuando estoy con el mítico juego remasterizado de Spider-Man en resolución 1080 y calidad visual alta. Se puede jugar, pero los fotogramas por segundo no son ninguna barbaridad. ¿Por qué ocurre esto? Por dos razones principalmente. La primera, porque la tarjeta gráfica, al estar enchufada al puerto NVMe del mini PC, no tiene todo el ancho de banda que tendría en un ordenador convencional. El puerto envía menos información por segundo. Y la segunda razón es que el procesador del mini PC no es el más puntero del mercado y en ocasiones se puede saturar. Así que por esas dos razones no sacamos el máximo provecho a la gráfica, pero aún así sorprende la mejora con respecto a lo que teníamos de serie. Por lo tanto, no tendría ningún sentido que utilizase de forma habitual una super tarjeta como esta, que es una 4070 Ti de MSI, puesto que es puntera y de un tamaño y potencia gigantescos. De hecho, probablemente no tendría la suficiente energía con el cargador de Dell si le metiese la máxima caña posible. Así que para estos experimentos con mini PCs baratos es preferible ir a por tarjetas gráficas más pequeñas y modestas. Si queremos máxima potencia, necesitamos sí o sí que el conjunto de componentes esté acorde, es decir, por ejemplo una 4070 Ti como esta, un buen chip de Intel, una buena placa base, etcétera, etcétera. Todo esto os lo digo porque recordad que el mini PC tiene un procesador Intel i5 de 10ª generación. Este saldría al mercado ya hace unos 4 o 3 años. Tiene 4 núcleos físicos y está orientado claramente al bajo consumo y a la portabilidad. Es decir, que al fin y al cabo se trata de un chip relativamente antiguo que funciona bien, pero que no trae las tecnologías más modernas. Por ejemplo, no tiene soporte para memoria RAM del tipo DDR5, como si tenemos en otros mini PCs de AMD que os he mostrado en este mismo canal. Lógicamente esos mini PCs más modernos son significativamente más caros y quizás no aptos para todos los bolsillos, pero sinceramente este que he utilizado para el experimento me ha gustado para su precio. Aquí en España concretamente se quedaría en el momento de grabar este vídeo los 239 euros. Además, las valoraciones en general que hay de los diversos compradores son buenas. Eso sí, dentro de la vorágine de modelos que saca la marca del dispositivo hay pequeñas variaciones en los procesadores y a veces puede que no veáis exactamente el mismo que yo tengo, pero los que he visto que venden con Intel i5 son similares en características y rendimientos. Supongo que la marca vaya poniendo uno u otro en función del stock que les llegue, ya que son chips viejos que se van descatalogando. Ahora es el momento de que vosotros participéis y que en los comentarios me dejéis vuestra opinión al respecto sobre el dispositivo y sobre la idea de colocarle una gráfica externa. Me interesa muchísimo saber lo que pensáis al respecto. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.